Estamos a horas de recordar los 20 años del atentado de la AMIA, todavía sin una sentencia que imparta justicia y la concepción de que la justicia que llega muy lejos, muy tarde respecto del hecho que se está juzgando, supone por lo menos un sabor muy amargo a la hora de pensar en la inmediatez del proceso judicial. En la Argentina se vive muy especialmente por estas horas. Es un gusto recibirlo aquí en Infobae TV. Está con nosotros el doctor Marcos Serravic, que es el presidente de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Penal Económico y aparte es el vicepresidente de la Asociación Internacional de Abogados y Juristas Judíos. Gracias por estar con nosotros. No, muchísimas gracias por la invitación. En cuanto hay un hecho de dejadez o de entorpecimiento político para poder dilucidar este hecho, y en cuanto ha habido algún demérito de la justicia para analizar a mí. No, yo no podría, digamos, en principio, yo no atribuyo cuestiones en particular de entorpecimiento político, no es esta mi visión. Mi visión es que este fue un hecho inédito en Argentina y probablemente en el mundo también. De alguna manera, por lo menos mi visión fue que el mundo empezó a preocuparse por este tipo de hechos recién a partir del atentado a las Torres Gemelas. Con los dos atentados que hubieron acá en el 92 y en el 94, el resto del mundo no se había detenido a pensar en que esto era parte del terrorismo internacional y del fundamentalismo. Cuando sucedió las Torres Gemelas, Atocha, Heathrow, es decir, España e Inglaterra, y tuvieron sus propios atentados, además de las Torres Gemelas, se dieron cuenta de que, en fin, esto no había sido un hecho particularmente y solo en Argentina. Sí, la menor duda. En los últimos tiempos esta gestión política insistió con un memorando de entendimiento con Irán, que se creía era el modo de lograr tomar las indagatorias. Hubo muchísimos reparos políticos, pero esencialmente constitucionales, de violaciones del debido proceso, que la Cámara así acogió. ¿Qué visión tiene de este? ¿Sirvió para algo el memorándum? Bueno, yo creo que primero es importante rescatar y recordar que el gobierno del presidente Néstor Kirchner y también de la presidenta Fernández de Kirchner insistieron muy fuertemente en las Naciones Unidas antes del memorándum, en sus condenas a Irán y en sus reclamos de justicia, e inclusive yo diría que con una jugada política también la presidenta hasta ofreció antes del memorándum un juzgamiento en un tercer país, ¿no es cierto?, que creo que fue una jugada política más que detenerse en los aspectos técnicos, que tampoco fue tomado por Irán. Entonces parecería como que la presidenta hubiera presentido que esto no iba a tener recepción. Me parece que el memorándum puede haber estado inspirado con los mejores deseos, pero no aportó una solución. Y sí podía traer, y de hecho la Cámara Federal declaró la inconstitucionalidad del instrumento. Y bueno, ante esto creo que es importante tomar esta sentencia de los dos jueces de la Cámara Federal, el juez Eduardo Fará, el juez Jorge Ballesteros, pero fundamentalmente porque ha instalado una posibilidad. Es a partir de la idea de un juez que se instala la posibilidad de regular en Argentina el juicio en ausencia. El juicio en ausencia que ha generado mucha preocupación en sectores sobre si esto afectaba o no afectaba garantías constitucionales. Nuestro sistema no lo tiene. Y me parece que para abordar esto lo primero que hay que hacer es separarlo de las cuestiones de política partidaria. Me parece que esto es fundamental porque no se trata acá de ver quién trae en definitiva más agua para su molino desde el punto de vista de los partidos políticos. Esta es una cuestión, a mi modo de ver, es una cuestión de Estado, es una política de interés público, y bueno, veamos un poquito si esta puede o no puede ser una herramienta adecuada. Claro, usted decía muy bien, doctor, que no existe en nuestra legislación el juicio por ausencia. Digamos que hemos tenido en algunos otros casos en donde argentinos se vieron involucrados, pienso en Astiz, que fue condenado por violaciones de derechos humanos en Francia, en ausencia. ¿Habría algún modo de, con nuestra estructura jurídica, proceder a un juicio así, en el caso de mi modo de ver, sí. Tampoco nos olvidemos de otro caso que hubo, que fue el caso de Eric Plick, claro, de las matanzas de las fosas ardeatinas, cuya extradición fue pedida por Italia y fue otorgada por la Corte Suprema de aquel entonces. Y aunque no surge del fallo con precisión, Pripke había sido juzgado en ausencia en Italia y fue extraditado.
Yo creo que hay posibilidades. Tanto nuestra Constitución Nacional como los tratados internacionales de derechos humanos que adquieren jerarquía constitucional a partir de la Constitución del 94 y posteriormente por la incorporación de otros dos, establece una serie de garantías fundamentales esenciales: la del debido proceso, la defensa en juicio, el derecho a ser oído, por supuesto no ser coaccionado para autoincriminarse, el derecho a recurrir ante un tribunal superior, el derecho a gozar de asistencia técnica. Todo esto, ¿por qué se hace? Y todo esto se hace para que las personas que tengan que estar vinculadas a un proceso no sean privadas de justicia. Ahora, si quienes están involucrados en un proceso lo que hacen es sustraerse de la justicia voluntariamente, es decir, no quieren estar presentes ante un requerimiento de la justicia, creo que hay que empezar a ver un poquito la cuestión desde otro punto de vista. Además, no nos olvidemos que el delito en el caso de la AMIA no es cualquier delito, es un delito de lesa humanidad, es un crimen contra la humanidad y fue declarado así por el juez de la causa y tiene todas las características de un crimen contra la humanidad de acuerdo a la jurisprudencia de nuestra Corte Suprema en su integración actual. ¿Por qué? Porque nuestra Corte Suprema, en el caso Arancibia Clavel, que era un agente chileno que había estado involucrado en temas de delitos de lesa humanidad, estableció que los delitos de lesa humanidad que son imprescriptibles son los cometidos por el terrorismo de Estado. Podemos estar de acuerdo o no con esta interpretación, pero es la que la Corte hizo. Y en el caso de la AMIA se trata de un caso de terrorismo de Estado. Claro. Es más, en el caso Arancibia Clavel, inclusive, la Corte dijo que no necesariamente tiene que estar dentro del Estado el terrorismo que se cometió. O sea que tranquilamente este hecho en donde había funcionarios del Estado iraní imputados en la causa que lo hicieron fuera de nuestro país, se darían perfectamente las condiciones. Se da perfectamente y se adapta a la doctrina de la Corte Suprema en la integración actual. Y aun cuando se haya sustanciado buena parte del juicio como se hizo, ¿se podría aplicar el proceso en ausencia? Si se regula debidamente, sí. Es necesaria una ley. Es fundamental una ley. A mi modo de ver, sí. ¿Y ahí no funcionaría la no retroactividad de la ley penal? Bueno, es que no nos olvidemos que esto también es... Primero que esto sería una ley procesal, no sería una ley penal. Claro, no de fondo. Sería una ley procesal. Y en general siempre se ha admitido que las leyes procesales se aplican de manera inmediata. Segundo, volvemos con que es un delito de lesa humanidad absolutamente encasillado en la jurisprudencia de la Corte. No nos olvidemos que nuestro Estado ha tomado decisiones trascendentes y valientes, y yo diría que en el buen sentido audaces. ¿Qué quiero decir con esto? El Congreso Nacional declaró la nulidad de las leyes de punto final y obediencia debida. En general el Congreso sanciona leyes o deroga leyes, pero acá declaró la nulidad directamente para dejarlas inexistentes, claro. ¿No es cierto? Y en consonancia con esta declaración, la Corte Suprema también en su integración actual tomó decisiones importantes, una fundamental, en donde permitió que todos los juicios que habían estado concluidos en virtud de estas leyes se hagan, e inclusive fue más allá de la cosa juzgada. Había casos con cosa juzgada que también fueron continuados o vueltos a juzgar. Entonces, estas decisiones son realmente de una importantísima valentía, audacia e imaginación. Si esto pudo hacer nuestro país, se puede hacer una ley de juicio en ausencia que respete perfectamente las garantías en el momento en que el ausente aparece. Ahí puede, si la ley está debidamente hecha, permitirle que sea oído, que esto es fundamental, permitirle ofrecer prueba, permitirle controlar la prueba que existe, aun cuando ya se haya dictado sentencia. Claro. No importa, que se dicte otra sentencia en función de lo que él aporta. Pero ¿qué es lo que pasa acá? ¿Y por qué es importante esto? Porque no es que todo vuelve a cero.
Una de las garantías fundamentales que existe en nuestra Constitución y en los pactos, en los tratados, es lo que algunos pactos llaman la presunción de inocencia, ¿no es cierto? Que en realidad es el principio de inocencia o el estado jurídico de inocencia. Entonces todos estamos en estado jurídico de inocencia y teóricamente hasta que haya una sentencia de condena que quede firme, este estado se mantiene. Pero ¿qué es lo que pasa? Nosotros estamos en estado jurídico de inocencia, pero si una persona tiene una imputación de un fiscal, por ejemplo, ya ese estado jurídico de inocencia que sigue existiendo se achicó un poquito, ¿no es cierto? Si avanza y el juez lo llama declaración indagatoria, ese estado jurídico de inocencia se achicó un poquito más. Y si el juez lo procesa, ahí ese estado jurídico de inocencia se achicó bastante. Y cuando hay una sentencia de condena, ya prácticamente no queda nada de ese estado jurídico de inocencia. Entonces, ¿qué es lo que se produce con esto? Que la persona que aparece después, porque además no nos olvidemos de una cosa, una situación es si una persona no pudo estar a derecho y otra cosa es si no quiso estar a derecho. Acá las imputaciones son conocidas perfectamente bien por las personas imputadas, porque el Estado de Irán ha sido requerido para esto, ha recibido exhortos repetidamente, o no los ha contestado, o los ha contestado evasivamente. A mí me parece interesantísimo el planteo que usted hace, porque me parece un modo jurídico, con respeto de las garantías constitucionales, de destrabar una situación que parecía llevada a un punto muerto. Es decir, el memorándum demostró, y esto es una opinión personal, otra vez la no colaboración de Irán, digamos, la no voluntad de colaboración con Irán. No se van a someter a indagatoria ni siquiera con un proceso que para mí cambiaba no solo el juez natural, sino creaba un órgano extraño, suprajudicial, etcétera, etcétera. Y uno decía, bueno, se terminó la instancia. Sancionar una ley procesal que admita el juicio en ausencia daría la chance de avanzar, incluso respetando el derecho a que si el ausente comparece, por supuesto, tenga el derecho de defensa. Porque acá hay un tema que es interesantísimo. La carga de la prueba la tiene la acusación. Claro, como siempre. Pero si el ausente no aparece y el proceso avanzó, bueno, ahí le empieza a jugar a él la carga de la prueba. Claro. Y este no es un tema menor. Si hay un montón de prueba en el expediente y la cosa llegó a la condena, el único derecho, porque una cosa es tener derechos, digamos, todos estos derechos que yo mencioné de la Constitución y de los tratados, y esto hay doctrinarios que lo dicen, no es una cosa que se me ocurrió a mí solamente, todos estos derechos no son, digamos, específicamente o necesariamente irrenunciables. Hay un solo derecho que es irrenunciable de acuerdo a los pactos: el derecho de que el Estado le suministre una asistencia técnica si alguien no quiere defenderse por sí mismo o no quiere poner un abogado defensor. El Estado le tiene que... y a ese derecho no se puede renunciar. ¿Y eso estaría garantizado en el proceso de ausencia? Por supuesto, por supuesto. Entonces, tranquilamente se puede avanzar de esta manera. Yo sé que hay muchos que tienen, entre comillas, preocupaciones y miedos en cuanto a las que se afectarían garantías. Se pueden dejar a salvo perfectamente las garantías. Y creo que no hay que tener miedo a cosas que son nuevas. Hay quienes dicen, esto no tiene nada que ver con nuestra tradición jurídica. Bueno, pero hay una cosa que es importante que recordemos. Hay una herramienta y una garantía que es fundamental, y creo que es lo que mejor quedó redactado en la Constitución de 1994, la acción de amparo. La acción de amparo no tenía ley. Sí, fue una creación jurisprudencial. Claro, sí. Un señor fue ante un juez y le dijo, el gobierno me clausuró mi diario. No es habeas corpus que claro, era solo la libertad de locomoción, y bueno, claro. Y un juez procedió... Y un juez ordenó que cese eso. Otro señor fue y dijo, me han tomado la planta, claro. Quiero que me la restituyan. Ahí empezó a regularse, después de estas decisiones judiciales, se reguló la acción de amparo. Claro. Y algo que era absolutamente inexistente
bueno, de pronto se volvió, entre comillas, el pan nuestro cada día. Sí, sí, sí. Y a hoy nadie se le ocurre decir el recurso extraordinario de amparo es un hecho que estaba en contra de nuestra tradición jurídica, ¿no? Bueno, ahí está, ahí está. Si alguna vez estuvo, enseguida nos olvidamos. Claro. Y hoy, bueno, veámoslo, por lo menos veámoslo y analicémoslo. Además hay otra cosa. Sí. El Estado argentino, durante el gobierno del presidente Kirchner, asumió compromisos en función de esto, importantes, y esto también es importante señalarlo y reconocerlo, en la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, y admitió que el Estado argentino había fallado gravemente en la prevención de este hecho, porque 2 años antes se había producido la voladura de la Embajada del Estado de Israel. Entonces, además de comprometerse en reparaciones y demás, y de reconocer las fallas del Estado en la defensa de un montón de derechos, también asumió el compromiso de tomar todas las medidas tendientes al apoyo de la investigación. Claro. Y en este momento, y esto es el decreto 812 del año 2005, que por medio del decreto se convalidó este compromiso. Es muy interesante porque recuerdo el discurso, si la memoria no me falla, de apertura de sesiones ordinarias de la Presidente de este año, 2014, cuando ella dijo a la oposición, nuestro intento fue el memorándum, si no funcionó, acérquennos una propuesta como para destrabarlo y lo vamos a considerar. Esto es una propuesta, o sea, yo podría decir periodísticamente, hay una opción de avanzar en el juzgamiento si se reglamenta el juicio en ausencia. Sí, yo no soy opositor ni oficialista, yo soy un juez, pero además hay otra cosa, yo lo he visto y fue anunciado en los medios de comunicación, la DAIA, que es víctima, hizo una propuesta, tiene un proyecto de juicio en ausencia, que creo que lo va a entregar públicamente luego de las vacaciones, del periodo de vacaciones de invierno, porque ahora, bueno, los legisladores también tienen que... Pero esto... separémoslo de cuestiones partidarias. Y aparte ayudaría a futuro, digo. Ojalá no sea necesario. Mire, el juicio en ausencia existe en otros países para delitos comunes también. Claro. Algunos dicen para delitos leves, otros dicen... Bueno, el delito de lesa humanidad es... Mire, si realmente nos atenemos a los miedos, a las preocupaciones... No hubiera existido nunca el Tribunal de Nuremberg, ni el de la ex Yugoslavia, ni el de Ruanda. Porque alguien podía decir, bueno, pero fueron tribunales creados ex post, claro, después del hecho. Y aplicaron normas, el Tribunal de Nuremberg, que no existían antes del juzgamiento. Y entonces esos hechos se hubieran quedado impunes. Claro. Entonces yo por lo menos lo que digo es, probemos. Sí, aparte si hay además alguna violación constitucional, un juez la va a declarar inconstitucional a la ley. Aparte de algo interesante que usted dice, en este caso no es que se crea un delito ad hoc, o sea, no es que se crea un delito después del hecho, ex post, sino lo que en todo caso se facilita un procedimiento que no estamos, digamos, no es la creación de un delito o la creación de un juez distinto al juez natural. Es simplemente buscar la vía procesal, ¿no? Exactamente, es un tema procesal, exclusivamente procesal. Los jueces son los mismos que los que están. Claro, claro. Y el delito se configuró en su oportunidad. Hace 20 años. Claro, el delito es de hace 20 años, la declaración de crimen contra la humanidad ya existe, reglamentemos esto. ¿Usted imagina en el derecho comparado algún modelo de juicio en ausencia en particular? Yo no sé si tomaría alguno de los que existen, creo que trataría utilizar las experiencias precisamente para mejorar esos modelos y para evitar que se puedan sentir afectadas en las garantías constitucionales. La persona recibe, en un caso además, tampoco es bueno pensar que se haga una ley para el caso AMIA. Claro. Esto está mal, está mal. Y yo coincido con que esto no debe ser tomado así. Pero bueno, por eso digo, si hubo decisiones trascendentes de poderes del Estado para avanzar, y creo que realmente fue un avance positivo, bueno, por lo menos estudiemos esta posibilidad. Sin la menor duda. Y hagámoslo porque se puede intentar. Y si hay se hace con algún defecto, que es muy grave, los jueces la van a declarar inconstitucional. Que para eso están, para hacer el control de... Para hacer el control, los jueces, mire, hace poco justamente, hablando de otra cosa, ayer en una reunión en una reunión jurídica justamente, alguien recordó, ¿no?, de un voto de uno de los jueces, creo que el juez Petraki, en un caso
que decía que, bueno, los jueces no están para acompañar o no acompañar un programa de gobierno. Los jueces estamos para controlar que se respete la Constitución. Entonces, y esto me parece que es importante. Por eso digo, separemos esto de la política partidaria. Esto no debe formar... El tema del juicio en ausencia nace de una idea de un juez que la instala en sus votos, en su sentencia de la Sala 1 de la Cámara Federal al declarar la inconstitucionalidad del memorándum. Doctor, me olvidé de preguntarle algo que quiera decir, que le parezca oportuno que haya que decir en estas circunstancias. Bueno, yo creo que otra cosa que sí realmente es importante, que creo que aquí se le podría dar, y acá creo que hay que, una de las cosas que yo rescato muy importante del voto del juez Fara, es el análisis pormenorizado que él hace de las distintas comisiones de la verdad en función de que tenían el centro puesto en la víctima. Es decir, la víctima era un participante activo en esas comisiones. Y en este momento, tal vez con esta posibilidad de reglamentar un juicio para la verdad, bueno, se le da a la víctima por lo menos la posibilidad de ir avanzando en el juicio. Entonces, creo que sí, fundamentalmente, como una última reflexión, esto ha sido un ataque a toda la sociedad argentina, particularizado en la comunidad judía. Sin la menor duda. Y esto forma parte del terrorismo internacional, que es un fundamentalista, que es un fenómeno, diría yo, tiene menos de 100 años. Y creo que hay que, digamos, despegar también, separar el fundamentalismo de cualquier religión en particular, de cualquier culto en particular, de cualquier nacionalidad en particular. Jean-Paul Sartre escribió un libro que era muy bueno, salvo por el título, que se llama Reflexiones sobre la cuestión judía. Yo discrepo con el título, pues no sé cuál es la cuestión judía. Pero él decía una cosa que es interesante, ¿no? Él decía, si el judío no existiera, el antisemita lo inventaría. ¿Y qué quiere decir con esto? Que el problema del fundamentalista es el problema del autoritario, el problema es de él. El problema del discriminador es él el que tiene el problema, no es el discriminado, sí, claro, el que tiene el problema. Entonces, con todo lo que pasa en el mundo, realmente yo respeto todas las opiniones y todas las creencias, ¿no? Yo no tengo hijos, pero me cuesta creer que cualquier padre pueda pensar que lo mejor que le puede pasar a su hijo es hacerse volar en pedazos con tal de que mueran otras personas. Y es difícil poder llegar a tratar de llegar a entendimientos con quienes piensan de esta manera. Yo no digo que no haya que, jamás hay que dejar de intentarlo. Pero mientras tanto, en el tema de la causa AMIA en particular, creo que esta es una herramienta que, con una visión de política de interés público central, cualquiera que pueda tener incidencia en una decisión para que esto se diseñe y que queden a resguardo todas las garantías constitucionales que no es difícil hacerlo. Porque si ya hay una sentencia y un señor aparece porque decide aparecer, porque hasta ahora, bueno, y esa sentencia no se le aplicará sin ser oído, claro, sin que ofrezca su prueba. Pero bueno, ya hubo todo un proceso, y si no aparece, y bueno, llegará un momento en que no podrá circular por el mundo. Nada menos. Doctor, ha sido un gusto recibirlo, y en este momento de recuerdo de los 20 años, me parece que es fundamental pensar que esto no es una cuestión judía, que no es una cuestión de atentado contra la AMIA, que en todo caso fue la excusa para que un grupo de intolerantes atentara contra nuestro país. De esto se trata, ¿no? Eso no cabe ninguna duda, no cabe ninguna duda. El ataque es contra la sociedad argentina, contra la soberanía del Estado argentino, y en definitiva creo que, bueno, que los fundamentalistas, según tengo entendido, tienen todo su diseño, ellos tienen todos sus objetivos de aquí a 20 o 30 años. Deciden solamente el momento en que van a tomar la medida de ataque. Entonces, bueno, nosotros como sociedad, bueno, la verdad es que una cosa que sí me parece central es los esfuerzos que ha hecho el Papa Francisco justamente por la paz.
Y qué contrasentido, ¿no? Porque de apenas pocos días de haber visitado Tierra Santa se haya producido nuevamente esta situación, ¿no? Y fue la verdad que lamentable lo que pasó, porque desgraciadamente el secuestro de los adolescentes, el posterior asesinato, generó la represalia de otros fundamentalistas que mataron a un joven palestino. Me parece que es importante aquí sí hacer alguna puntualización. El gobierno de Israel, con cual se pueden tener millones de discrepancias, en menos de una semana tenía los 6 asesinos y los va a juzgar. Y los va a juzgar la justicia israelí. Ya hay 3 confesos. Entonces creo que es un dato. No sé si el gobierno palestino tomó alguna medida de investigación para tratar de descubrir quién fue pero sería bueno que lo hiciera. Digamos, porque esta es la diferencia entre la civilización y la barbarie. Entre las instituciones y no. O sea... Claro, por eso el Estado no se puede comportar como el terrorista. El Estado es el Estado, es decir, el Estado no puede torturar, el Estado no puede violar los derechos humanos. Esto es así. Entonces, por esto es el delito más aberrante que hay. Entonces, el Estado se tiene que comportar, está obligado a comportarse de otra manera. Sin la menor duda. Otra vez muchas gracias, ha sido un placer recibirlo. Muchísimas gracias a ustedes por pensar que puedo hacer algún aporte. Por favor, que siga bien. Seguimos así en Infobae TV.